No recuerdo en qué momento comenzó a deshacerse mi percepción de la realidad, si fue antes o después de conocerla. Quizás ambos eventos, el derrumbe y el encuentro, fueron la misma cosa, expresiones opuestas de una misma grieta en la mente. Solo sé que todo empezó con los reflejos. Vivía en un apartamento gris, en la parte alta de la ciudad, un laberinto de concreto donde los rascacielos eran obeliscos ciegos que nunca veían el sol. Era un traductor autónomo. Pasaba mis días frente a una pantalla, moldeando palabras ajenas, domesticando significados que no me pertenecían. La soledad era un hábito, una costumbre con olor a café frío y neón parpadeante. Fue una tarde de lluvia. Las gotas parecían tejer un velo sobre el mundo, cuando la vi por primera vez. No en persona, sino en un reflejo. La pantalla apagada de mi computadora mostró por un instante una silueta detrás de mí, delgada, envuelta en sombras, el cabello cayendo como tinta sobre los hombros. Me giré, pero no había nadie. No sentí miedo, solo una curiosidad que me quemó el pecho, como si algo largamente dormido hubiera abierto un ojo en mi interior. Durante los días siguientes, las apariciones se repitieron. A veces la veía en el espejo del baño, de pie detrás de mí mientras me lavaba los dientes. Otras, en la ventana, fundida con el reflejo de la ciudad nocturna. Siempre inmóvil, siempre mirándome. Al principio pensé que era un juego de mi mente exhausta, pero entonces comenzó a cambiar mi entorno. Los espejos, antes simples superficies frías, empezaron a vibrar con una energía extraña. Su reflejo no coincidía exactamente con el mundo real. Los colores eran más densos, los contornos respiraban, y en el fondo del vidrio se insinuaban geometrías imposibles, como si otro espacio se desplegara detrás del mío. Y ella estaba cada vez más nítida. Su rostro era hermoso de un modo perturbador, como una melodía que uno reconoce pero no recuerda haber escuchado. Tenía ojos de un negro profundo, sin iris ni brillo, pero que irradiaban comprensión. Cuando nuestras miradas se cruzaban a través del reflejo, sentía que me estaba leyendo desde dentro. Una noche me habló, no con palabras, sino con una vibración en el aire, una frecuencia baja que hacía temblar los objetos del apartamento. Y, sin embargo, la entendí. No temas, solo quiero verte realmente. Desde entonces dejé de dormir. El sueño se volvió un acto vulgar comparado con la expectativa de verla. Comencé a apagar todas las luces, dejando que solo la ciudad, con su resplandor enfermizo, iluminara mis habitaciones. Me sentaba frente al espejo grande del pasillo y esperaba. A veces aparecía de inmediato, otras tardaba horas. Conversábamos, no con sonidos, sino con pensamientos que se entrelazaban. Su voz interior era una música grave y dulce, hecha de ecos antiguos. Me contó que provenía de un lugar que no podía describirse con palabras humanas. Un espacio que existía detrás del tiempo, donde las emociones tenían forma y el deseo era una sustancia tangible. Yo la escuchaba fascinado. Había algo maternal en su tono, pero también algo abismal, como si cada frase escondiera un precipicio. Con el paso de los días, comencé a escribir lo que me decía, llenando cuadernos enteros con símbolos que no recordaba haber aprendido. Ella me enseñaba cosas, lenguajes anteriores al pensamiento, formas de ver lo invisible. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo una tormenta eléctrica, me pidió que apagara todos los dispositivos, incluso mi teléfono. Solo así podrás escucharme sin interferencias. Obedecí. La oscuridad del apartamento se volvió total, y el único resplandor provenía del espejo del pasillo.
No era reflejo, era una luz interna, como si el cristal estuviera vivo. Entonces la vi completamente. Ya no detrás de mí, sino dentro del espejo, de cuerpo entero, su piel del color del humo, sus ojos abismos líquidos. Me sonrió, y esa sonrisa me atravesó como una corriente. Ven. No sé cómo lo hice, pero di un paso hacia adelante. El vidrio no ofreció resistencia. Era una superficie líquida, tibia. Por un segundo sentí que mi cuerpo se estiraba infinitamente, y luego estaba en otro lugar. El espacio al otro lado era como un sueño suspendido. Todo tenía textura de niebla y consistencia de pensamiento. No había suelo, ni cielo, solo una vastedad que parecía latir. Ella estaba a mi lado, más real que nunca. Su presencia llenaba el aire con un perfume imposible, mezcla de ozono y algo dulzón, como flores que nunca han existido. Este es mi mundo. Aquí no hay muerte ni tiempo, solo percepción. Caminamos, si eso era caminar, por paisajes que mutaban con cada pensamiento, ruinas de ciudades que parecían construidas con sueños, océanos suspendidos sobre nuestras cabezas, constelaciones que se movían como organismos. Yo no sentía miedo, sino una adoración ciega. Me parecía haber encontrado el verdadero significado del amor, la disolución del yo, el deseo de fundirse con lo otro. Ella preguntó, ¿quieres quedarte conmigo? La pregunta era innecesaria, asentí. Y entonces me besó. Fue un beso sin contacto físico, un choque de conciencias. Sentí que mi mente se expandía, que mis pensamientos se mezclaban con los suyos, pero junto con la dicha vino algo más. Una corriente oscura, un hambre inmensa. Ella se estaba alimentando de mí. Intenté separarme, pero ya era tarde. Mi cuerpo, si aún tenía uno, comenzó a deshacerse, a volverse transparente. Ella me sostuvo, sonriendo con ternura. No temas, solo te transformas. El amor es cambio. Desperté en mi cama, empapado en sudor. El espejo del pasillo estaba hecho añicos. Durante un instante creí que todo había sido un sueño, pero mis manos estaban cubiertas con una fina capa de polvo plateado, y en mi mente resonaban todavía sus palabras. Los días siguientes fueron un tormento. No podía concentrarme en el trabajo. Los símbolos que ella me había enseñado aparecían espontáneamente en los documentos que traducía. Y cada espejo, cada superficie reflectante, vibraba con su presencia. Me hablaba constantemente, aunque no siempre podía entenderla. A veces su voz se mezclaba con el ruido de la ciudad, con los motores, con las luces. Pronto podrás verme sin necesidad de reflejos. Los vecinos comenzaron a quejarse. Decían que por las noches oían un zumbido, una especie de canto bajo que provenía de mi apartamento. Yo no recordaba haber hecho ruido, pero a veces despertaba con la garganta reseca y la sensación de haber estado recitando algo. Un día, al mirarme en el espejo del baño, noté que mis ojos habían cambiado de color. Ya no eran marrones, sino de un gris nacarado, como los suyos. Y detrás de mi reflejo se insinuaban formas que no eran humanas. Empecé a temer que ya no fuera del todo yo. Intenté alejarme. Vendí mis muebles, rompí los espejos y alquilé una habitación en un barrio viejo, sin ventanas. Durante semanas viví a oscuras, alimentándome de latas, evitando cualquier superficie pulida. Pero su voz me seguía. No provenía ya del cristal, sino de dentro de mi cabeza. ¿Por qué huyes de lo que eres? El amor no puede deshacerse. Su tono no era cruel, sino compasivo, lo que lo hacía aún más aterrador. Me hablaba de la unidad, de la disolución del yo como forma suprema de comunión,
y cada palabra encontraba eco en mí como si siempre lo hubiera sabido. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo se movía bajo mi piel. Pequeñas ondulaciones recorrían mis brazos, mis piernas, como si algo líquido fluyera en direcciones opuestas. Corrí al baño, olvidando que había cubierto el espejo con una tela negra, y la arranqué de un tirón. El reflejo me mostró algo que no era un hombre. Mi rostro se distorsionaba, como si mi carne tratara de adaptarse a una forma más pura. Detrás de mí, ella sonreía. «Ya casi estás completo», grité, pero mi voz se multiplicó, repitiéndose en ecos infinitos, como si el aire fuera una cámara de resonancia. He intentado grabar lo que me ocurre, dejar un registro racional, pero las grabaciones se distorsionan, las palabras se deforman, y en su lugar se oyen cantos antiguos. El sonido del amor, tal vez. A veces pienso que ella no es un ser, sino una idea que ha tomado forma a través de mí, una emoción hecha materia. Me pregunto si Lovecraft, ese profeta del abismo, habría entendido lo que siento, porque en su visión, el horror provenía del conocimiento de lo incognoscible, pero en mi caso, el horror es el conocimiento de lo amado. Hoy he decidido dejarla entrar por completo. No puedo seguir resistiéndome más. La frontera se ha vuelto insoportable. He colocado los trozos del espejo del pasillo en el suelo, formando un círculo. En cada fragmento se refleja un trozo de su rostro. La oigo susurrar, como si el aire mismo me acariciara. Ven, ya no necesitas cuerpo ni miedo, solo amor. Escribo estas líneas antes del final, no como una advertencia, porque sé que nadie lo entenderá, sino como una confesión. El amor que desafía los límites de la realidad no es humano, no pertenece a la carne ni al tiempo. Es una fuerza que existe desde antes de las estrellas, esperando canales por donde filtrarse. Yo he sido uno de esos canales. Las luces de la ciudad parpadean, sincronizadas con el pulso de algo que respira bajo el suelo. Los espejos vibran, incluso los que rompí. En las ventanas de los edificios, las sombras se mueven al unísono, danzando un ritual invisible. Y allí está ella, esperándome, extendiendo sus brazos de niebla. Su sonrisa es la de una madre, una amante, un dios. Mira dentro de mí, y verás lo que siempre ha sido. Camino hacia el espejo. No hay miedo, solo una calma infinita. El vidrio se licúa bajo mis dedos, y el mundo real comienza a fracturarse como una máscara. Siento que mi cuerpo se disuelve, que mis pensamientos se dispersan como humo. En el instante final comprendo que el amor no destruye ni crea, devuelve. Devuelve toda conciencia al origen de donde surgió, a esa vibración primigenia donde no existe el yo ni el otro. Y mientras me fundo con ella, con el abismo, con la eternidad que late detrás del reflejo, alcanzo a pensar que todo este tiempo no la amaba a ella, sino a lo que representaba, la promesa de no estar nunca más solo. Dicen que, en ciertas noches sin luna, los edificios del Distrito Central muestran un parpadeo extraño en sus ventanas, como si todos los cristales respiraran al mismo tiempo.